En ti yo me siento en paz. En ti mi alma puede descansar, porque tú me llenas, tú me complementas. Así como Josué, yo puedo en ti, yo sé que puedo. Tú me has sacado de donde me encontraba. Tú me elegiste, por algo ya lo hiciste. Dios les bendiga, buenas noches. Damos la bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando, mirando y sintonizando por este programa Despertando a la Verdad, que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche, hora de República Dominicana, 3 de la tarde, hora de Canadá. Pero también queremos recordarles que este programa se retransmite por Telebendición, canal 202 de Telecasa, aquí en Bonao y en otras zonas del Cibao, de la región norte o Cibao de República Dominicana. Estamos nosotros transmitiendo desde Bonao, Ciudad de Dios, en el centro de la geografía nacional, aquí en República Dominicana. También, Margarita, tenemos que decir con mucho agrado y alegría, gozo de Dios, que el Señor le ha placido, ¿verdad? Poder llevar el programa Despertando a la Verdad a la radio, a Radio Bonao Bendición en los 800 AM del dial emisora. Pero no es menos importante el decir que nosotros también tenemos redes sociales, Despertando a la Verdad, y todos los viernes a las 7 de la noche transmitimos en vivo, tanto por YouTube como por Facebook. Ahora mismo estamos saliendo y le damos una bienvenida y una salutación especial a todos aquellos que están conectándose con nosotros a través de Facebook y YouTube, que son las cuentas oficiales de Despertando a la Verdad. También tenemos cuentas en Instagram y TikTok, donde de vez en cuando vamos posteando algún versículo y algún link de estos videos que van saliendo. Así que queremos que ustedes, por favor, lo puedan compartir con sus amigos y familiares y gente a quienes ustedes aman y entienden que necesitan de una manera u otra acercarse al Señor, porque, ¿verdad? Necesitan al Señor, y esta palabra que nosotros traemos es una palabra que Dios nos ha dado para bendecir y edificar las vidas de todo aquel que nos escucha. Así que un abrazo grande y adelante, Margarita. Nada, bienvenida, Walkiria, y bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros, o los que están ahí por Radio Bonao Bendición, los que están ahí en el canal 202 de Telecasa, Telebendición, ese canal, esa señal que te bendice. Muchas bendiciones para todos esos hermanos hermosos que siempre están ahí conectados con nosotros. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos conectan por Facebook, por YouTube. Saludamos a nuestra hermana, una hermana muy querida allá en Bonao. Ella siempre se conecta con nosotros. Así que, hermanita, muchas felicidades por estar ahí con nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están ahí con nosotros. Así que no le mueva del dial, porque hoy traemos un tema muy interesante que nos compete a todos. Aleluya, un tema que de verdad es muy, muy delicado y que tenemos que despertar a la verdad. Así que muy bienvenido a este programa, su programa Despertando la Verdad. Adelante, Warki. Amén, Margarita. Gracias. Sí, como todos los temas que traemos aquí, que Dios nos dirige a traer, estamos trayendo un tema igual de importante y, digamos, edificante que todos los anteriores, ¿verdad? Porque entendemos que el Señor pone en nuestros corazones las cosas por las cuales debemos hablar, o los temas que debemos traer aquí al programa. Entonces, hemos entendido por guianza del Espíritu Santo, que es propicio hablar de un tema que, digamos, está en la palestra ahora mismo y que tal vez debimos hablarlo, claro está, mucho antes, ¿verdad? Porque es un tema que la gente lo ha conocido culturalmente como
como algo que es parte de nuestra tradición cultural, hablando como dominicanos, pero ya veremos que esto no se circunscribe solamente a República Dominicana, sino que en todo el mundo, digamos occidental, se celebran estas fiestas, pudiéramos decir, como la gente le llama, que es, señores, el carnaval. Entonces, vamos a empezar hoy a hablar de lo que es el carnaval, de cómo se ha insertado en nuestra cultura y cómo ha permeado mucho las costumbres nuestras y las tradiciones nuestras, y cómo nosotros muchas veces, ¿verdad?, le damos cabida y familiarmente se nos enseña, Margarita, a gozarnos en esos días de carnaval y aprovechar esas fiestas que hacen en cada municipio, en cada pueblo, ¿verdad? Y que muchas veces, y no muchas veces, casi siempre son mezcladas con otro tipo de cosas que la gente como que no está muy prevenido de qué se trata realmente, y el trasfondo que tiene estas fiestas, no solamente históricamente, sino también espiritualmente. Así que vamos a ir al pasito, señores, si no terminamos hoy tranquilos, que vamos a tener con Dios delante otros chances, si Dios nos los permite, ¿verdad?, para poder seguir hablando. ¿Dónde nace el carnaval? Según la historia, Margarita, el carnaval nace y viene como una herencia del imperio, lo que fue el imperio romano y la cultura griega. Entonces, eran fiestas que eran paganas y que en los primeros siglos de la era cristiana, si pudiéramos decir, en los primeros siglos de la era cristiana, porque vamos a ver más adelante cómo fue permeando el cristianismo esas fiestas paganas. Entonces, se origina precisamente porque en esas civilizaciones, ¿verdad?, o en esas culturas, se celebraba lo que era el fin del invierno, de la época o la temporada o la estación de invierno, y celebraban lo que era como un culto a la naturaleza y a la renovación de esos recursos, digamos, naturales, y le hacían unas fiestas, o sea, celebraban el fin del invierno para empezar la primavera, y concomitantemente hacían bailes, hacían juegos, hacían bullicio, había mucha música, lo celebraban en todo su esplendor, o con muchísimas cosas y elementos que en ese tiempo habían, dentro de los cuales también, señores, estaba el disfrazarse, ¿verdad? Entonces fueron pasando los años, fueron pasando los siglos, después que siendo Constantino el emperador, vamos a decir, de ese mundo occidental, ¿verdad?, donde él buscó como tratar de, ¿cómo le diríamos?, compaginar lo que eran las fiestas paganas con el cristianismo, buscando como si fuera un acuerdo, que hubiera un acuerdo, una alianza, porque quería ganar, claro, a los cristianos, pero sabían que los cristianos no estaban de acuerdo en ese momento, ¿verdad? Los primeros cristianos, siguiendo la palabra de Dios y el mandato que Dios había dado, se habían mantenido muy, muy firmes en su fe, pero él queriendo como conciliar o reconciliar esas dos partes, lo que era las tradiciones paganas con lo que digamos, creencia, si pudiéramos decir. Algunos autores señalan que históricamente se hacía para finalizar el invierno, donde se comía todo lo que se quedaba para que no se echara a perder, dice la historia, y comenzaba una nueva siembra en la primavera. Entonces el carnaval tiene sus raíces, señores. Se cree que los primeros en disfrutarlo fueron campesinos sumerios, 5,000 años antes de Cristo inclusive, quienes se disfrazaban, se enmascaraban y celebraban la fertilidad de la tierra, porque eso era otro de los elementos que ellos celebraban, la fertilidad de la tierra, y creían ellos que alejaban a los espíritus de la cosecha en la nueva temporada y delante de una hoguera. Entonces ellos, fíjense ustedes cómo aparte de ellos regocijarse porque había terminado el invierno, comenzaba la primavera, pero entendían ellos
que la nueva cosecha o la nueva temporada, el nuevo sembradío que venía, ellos le hacían como un culto delante de una hoguera para espantar a los espíritus malos que le pudieran hacer perder esa cosecha. Entonces, en Roma nace como la celebración de la fiesta romana Saturnalia, donde amos y esclavos cambiaban sus roles por un día. Escuche bien, amos y esclavos cambiaban sus roles por un día. Esta costumbre permitía mantener la paz social, ya que al menos una vez al año los ciudadanos se burlaban de su tirano, o podríamos decir que tal vez los siervos o esclavos que muchas veces encontraban o entendían que sus amos, dependiendo de, claro, cómo fuera el trato hacia ellos, eran tiranos. Entonces, en ese día o en esas fechas podían intercambiar roles. El amo se hacía pasar como si fuera el esclavo y el esclavo como si fuera el amo. Y dice que una de las fiestas más antiguas, aún vigente hoy, es la de Venecia, que se celebra desde 1268, ya de la era cristiana. El uso de las máscaras permite cambiar la identidad, donde nadie sabe quién es quién. Escuche bien, nadie sabe quién es quién. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. Entonces, el significado de la palabra Baal, aquí tenemos dos relatos, digámoslo así. El relato bíblico, ¿verdad? Y el relato tradicional que muestra y pinta y dice o relata, valga la redundancia, la tradición o la religión. Y dice que el significado de la palabra carnaval es carne a Baal, y refiere a Baal como un falso dios fenicio, que la Biblia lo señala como un asistente del diablo. Donde en esos días festivos los profetas convocaban a su deidad para que trajera el holocausto. Eso es desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Que es lo que nosotros como cristianos creemos y entendemos, lógicamente, porque lo dice la palabra. Pero hay que distinguir dos cosas, porque vamos a ir viendo lo que dice la palabra de lo que dice la tradición religiosa. Entonces dice, al comienzo del cristianismo, para poner un límite a esta fiesta pagana, la iglesia la agrega al calendario, Margarita, y la reduce a solo 3 días previos al miércoles de ceniza. Tomando el significado original, carnaval quiere decir quitar la carne, que literalmente lo han tomado así, la carne que las personas se comen. Quitar la carne, es decir, finalizada la etapa asociada a los pecados carnales, comienza el ayuno y la abstinencia. O sea, la Biblia nos habla, y podemos ver esto en Gálatas 5:16, de las obras de la carne, que no es esta carne literal, ¿verdad? Sino el sistema o los deseos pecaminosos que tiene la vieja naturaleza humana, Margarita. A eso la Biblia le llama carne. Entonces, esas obras de la carne, fíjense cómo la religiosidad confunde una cosa con otra. Y dice que al comienzo del cristianismo, que hablan más, cuando se refiere mucho a cristianismo, se habla más desde el punto de vista de la religiosidad, no tanto de ese cristianismo bíblico que dejó instaurado el Señor Jesucristo. Y dice que al comienzo del cristianismo, para poner un límite a esa fiesta pagana, la iglesia agrega en el calendario y la reduce solo a 3 días previos al miércoles de ceniza. Tomando el significado original, carnaval quiere decir quitar la carne, es decir, finalizada la etapa asociada con los pecados carnales, entonces se eximen de comer carne, ¿verdad? Para entrar como a un ayuno y abstinencia. Como el origen del carnaval es antiguo y tiene raíces en festividades paganas que se remontan a civilizaciones como la griega y la romana, como dijimos al principio, y se cree que el carnaval moderno tiene influencias de celebraciones precristianas, como los sumerios, que dijimos que ya 5,000 años antes de Cristo celebraban esa fiesta para terminar el invierno y comenzar la primavera, y le hacían como un culto frente a una hoguera para alejar los espíritus que pudieran poner o traer merma a las cosechas, a los cultivos que ellos sembraban. Entonces, fíjense ustedes, dice aquí, se cree que el carnaval moderno tiene influencias de celebraciones precristianas que marcaban el final del invierno y la llegada de la primavera. Estas festividades incluían disfraces. Yo quiero que
por favor, sí, pueden ir tomando nota. Incluían disfraces, desfiles, música y bailes, y muchas veces estaban vinculadas, escuche bien, a rituales de fertilidad y renovación. A rituales de fertilidad y renovación en todo lo que eran esas fiestas. Entonces, a lo largo de los siglos, el carnaval se ha adaptado y evolucionado, incorporando elementos de diversas culturas y tradiciones en diferentes regiones del mundo. O sea, nosotros los dominicanos conocemos el carnaval. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, se celebra en Santo Domingo. Yo me acuerdo cuando era niña, mi familia iba, allá en Santo Domingo se celebraba en el Malecón, en la avenida George Washington, hacían un desfile, un desfile que creíamos en ese tiempo muy lindo, muy folclórico, muy, ¿verdad?, tradicional. Antes de eso daban el desfile de todo lo que era los cuerpos castrenses de nuestra nación, el ejército, la fuerza aérea, la policía, señores, la marina desfilaba, una cosa muy linda, pero también venía el desfile propiamente dicho de lo que era el carnaval. Mucha gente, eso se llenaba, bueno, y nosotros todos sabemos cómo también en las diferentes provincias, también para estas fechas, entre febrero y marzo, se reúne la gente y incluso se motiva a la gente a participar de una celebración que la han envuelto en un papel que le llaman cultura, o que le dicen que es cultural a estas celebraciones del carnaval. Pero entonces vamos a ver, señores, qué más tenemos como carnaval. Adelante, Margarita. Amén, Walquiria. Nosotros tenemos como cristianos que ponerle atención a esto, porque la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y yo me he quedado aterrada, o sea, sorprendida con esto que hemos investigado, que están ahí en las redes, que usted lo puede buscar, lo puede leer. Dice aquí, como tú dijiste, que los primeros que celebraron esa fiesta pagana fueron los sumerios. Entonces ellos se reunían en una hoguera, ¿verdad?, celebrando esa fiesta. Y dice la palabra, o sea, dice los escritos ahí que lo buscamos, ¿verdad?, el significado y la raíz de esto, de esta fiesta. Esto es muy serio, Walquiria. Y tenemos nosotros que, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, poner atención a esto que está pasando. Y dice, lo que yo investigué, o sea, tiene que ver con lo que tú leíste. El significado de la palabra carnaval significa Baal Zebú, que es príncipe de los demonios. Se refiere a Baal como un falso dios fenicio que la Biblia lo señala como un asistente del diablo, dice. O sea, ahí mismo están en los escritos. O sea, Baal es como un asistente del diablo, donde en esos días festivos los profetas convocaban a su deidad para que trajera el holocausto. O sea, era una fiesta donde ellos se disfrazaban, donde ponían música, se vestían muy coloridos, invocaban sus dioses para que tomaran el control. Eso se celebraba al final del invierno para entrar a la primavera, o sea, para entregarle la fertilidad de la tierra a esos demonios. Entonces, si nosotros permitimos como iglesia que eso se celebre, digo que permitimos, ¿verdad?, porque la palabra dice que somos luz del mundo y nosotros todavía tenemos que hacerle resistencia a la tiniebla. Si nosotros permitimos y no le hacemos resistencia a eso, nosotros nos hacemos partícipes, estamos calladitos, que hagan y deshagan, o sea, que se celebre esa fiesta en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, y nosotros así en una iglesia orando, alabando a Dios, y el diablo tomando el control de nuestra ciudad, de nuestra generación, porque según lo que yo leí, ellos le entregaban cada año a los demonios la fertilidad de la tierra, o sea, la ciudad se la entregaban para que ellos tomaran posesión de ellos, de lo que se había perdido en el invierno. O sea, que los demonios, ¿cómo yo puedo echar fuera a Belcebú, como dice la palabra, en nombre de Belcebú? Eso no es posible. Entonces nosotros tenemos que despertar y traer una conciencia a la gente de que esto lo prohíbe. O sea, Dios no lo prohíbe así del carnaval, pero lo podemos ver
conforme a la palabra, que la Biblia dice que habla de Baal, que habían sacerdotes que sirvieron a Baal. Podemos ver en Primera de Reyes, donde Elías convocó a los profetas de Baal para mostrar quién era Dios. Y los profetas de Baal fueron destruidos porque Jehová es Dios. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que abrir los ojos y discernir en este tiempo los espíritus que quieren que de tiempo en tiempo, de generación en generación, vienen arrastrándonos en maldición nuestra ciudad, nuestros pueblos. Y tenemos nosotros, Walkiria, que despertar, traer ese despertar a nuestra generación. En el nombre poderoso de Jesucristo. La Biblia no habla específicamente de carnaval, pero podemos escudriñar la palabra y podemos hablar y podemos encontrar ahí que el Señor se opone a eso. Según la palabra, según el conocimiento, el Señor se opone a eso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Margarita, gracias. Muy bien, todo eso lo vamos a ir tocando, pero queremos ir haciendo un recuento desde la historia para caer ahí mismo donde Margarita está hablando, señores, que es muy importante y nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos. Nosotros somos los llamados, ¿verdad?, a ser atalayas y a abrir los ojos del pueblo. Pues bien, Margarita, muchísimas gracias. Vamos a continuar en la historia, porque la gente dirá, como Margarita dice, bueno, pero que la Biblia no habla de carnaval en ningún sitio, en ningún lugar de la Biblia. Perfecto, no habla de carnaval. Ahora, la historia sí habla de carnaval, señores, la historia sí. Y fíjense ustedes, ¿cuál es el significado de carnaval? Bueno, desde el punto de vista de la religión es dejar la carne. Es dejar la carne. Tiene, o sea, dejar literal la carne. Pero desde el punto de vista de la Biblia es carne a Baal. Y vamos a ver, señores, cómo vamos a ver los textos aquí, como en Primera de Reyes, capítulo 18, déjame ver. Primera de Reyes 18, del 26 al 29. No sé si Jefferson tendrá esos textos listos. Si no, no importa, según él pueda ir poniéndolo, los puede poner. Primera de Reyes, capítulo 18, del 26 al 29. Oigan lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esto es un texto, señores, para ponerle en contexto, de cómo el profeta Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal. A los profetas de Baal, Baal era un dios falso, porque el único Dios verdadero, el único, se llama Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, que forman una Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Elías le servía a Jehová y se juntaron los profetas de Baal en contra de ellos, y dice de Elías, y dice, haciendo provocaciones, y dice el 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, oiga bien, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, fíjense ustedes, algunas características ya vimos ahí de cosas que pasan hoy en día en los carnavales. Se sajaban con cuchillos, gritaban frenéticamente, daban voces, ¿verdad? Había un movimiento muy grande, no solamente a nivel natural, señores, sino a nivel espiritual, que esto es lo que la gente no entiende, pero vamos a seguir hablando un poco de la historia de lo que es el carnaval, para que nos pongamos en contexto, señores.
En la época medieval, dice aquí, ya dijimos, ¿verdad? Que el carnaval era sinónimo de comilonas, de exaltación de la comida y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ya hablamos de que el emperador Constantino quiso hacer una mezcla de tradiciones, entonces juntó lo que eran esa fiesta del carnaval con lo que era la tradición cristiana, dando paso a la cuaresma y todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando se aproxima la fiesta del carnaval, este tuvo su origen en la fiesta de los Saturnales, que se celebraban desde tiempo inmemorial en Roma. Y una vez al año, antes de conmemorar el inicio del cosmos, se volvía al caos primigenio, y se alteraban las relaciones familiares y escondidos detrás de las máscaras, hombres y mujeres se entremezclaban en una orgía colectiva, señores, con su identidad en el anonimato. Concluido el carnaval, viene el miércoles de ceniza y el inicio del tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, como la religión o la religiosidad, ¿verdad?, celebra. Pero fíjense ustedes, había un tiempo primero de desenfreno y luego entonces quisieron como mezclar eso con la religión o el cristianismo o la religiosidad, para que me entiendan. Y entonces, bueno, ya pecamos, ya ahora nos consagramos, ahora venimos y entramos en una serie de rituales para que Dios nos purifique, si podemos llamarlo así. Pero fíjense algo, se alteraban las relaciones familiares, Margarita, y escondidos detrás de las máscaras, hombres y mujeres se entremezclaban en orgía colectiva. Y todos sabemos, ¿verdad?, lo que es practicar orgía, por lo menos hemos oído, lógicamente, que es hacer, digamos, fiestas sexuales en grupo, ¿verdad que sí? Entonces se ponían una máscara porque era como que todos los que estaban ahí, cada quien con cada cual, sin saber quién era quién, practicaba ese tipo de cosas. Y luego nadie sabía nada, todo el mundo para su casa y no ha pasado nada. Entonces fíjense ahí cómo ya hay espíritus interviniendo y haciendo que el hombre, señores, que la humanidad se separe de Dios y se aleje y caiga en prácticas pecaminosas que luego traen sufrimiento y tormento al alma, traen ataduras, traen consecuencias funestas, Margarita. Entonces, Amén. fíjense bien. Y lo peor es que, lo peor, sí, Walquiria, es que esto viene, el enemigo viene y disfraza, o sea, como carnaval, ¿verdad? Disfraz. Lo disfraza como coloridos, como mucho color, una cosa muy cultural, bonita, que algo muy bonito. O sea, no le vende a la gente la verdad, lo que hay de trasfondo, lo que hay en la raíz del asunto. Y la gente, como no sabe, la gente repite lo que escucha, vamos a hacer lo que el otro hace, pero no sabe realmente qué trasfondo tiene cada cultura, y todos nosotros lo agarramos sin saber de dónde eso viene, qué trae, a qué nos lleva, y eso es penoso. Eso es penoso, por eso que nosotros tenemos que escudriñar, que escudriñar todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. No que el otro diga, ven, vamos a hacer esto. No, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y investigar eso, o sea, a dónde eso me lleva, que eso me trae a mi vida, si me trae maldición. Y eso es muy penoso porque eso se vende muy bonito, se puede ver muy bonito de afuera, muy colorido, muy cultural, pero eso tiene un trasfondo de maldición que la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, está cegado, lo hace porque el otro lo hace. Y no solamente, hay personas que, yo tengo un sobrino que él se disfrazaba y yo como que le dije por qué él hacía eso. Y alguien lo invitó para la iglesia. Dijo, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo me disfracé ayer. Y el que se disfraza tiene 48 horas bajo fuera de la gracia de Dios. Ellos saben que eso es malo. Hay gente que lo sabe. Él me dijo a mí, el que se disfraza tiene 48 horas fuera de la gracia de Dios, pero como quiera lo hace. Porque eso es espiritual y eso de verdad, cualquiera, esto es fuerte.
El Señor que nos cubra con su sangre y que nos ayude a nosotros a despertar y también a despertar lo nuestro. Y para nosotros entender, amén, Margarita. tenemos nosotros que ir a la palabra, ir, qué es lo que el Señor opina a través de la palabra, qué la palabra revela en contra de esto. Y ahí lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a encontrar. Y es muy penoso. Si leemos, Margarita, en ese sentido, en Colosenses 2:8, tomando en cuenta lo que dice la palabra de qué es lo que significa carnaval, que es carne a Baal, ¿verdad? Carne a Baal. Sabemos y entendemos por la palabra que esos profetas de Baal estaban ofreciendo sacrificio, era carne de animales a su dios Baal, ¿verdad que sí? Pero a nivel ya bíblico, como decíamos ahorita, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, que es el Pacto de la Gracia, cuando la Biblia habla de carne, habla por ejemplo de las obras de la carne, Gálatas 5, que lo vamos a ver del 16 en adelante, no se está refiriendo a esta carne física, sino a la naturaleza caída, pecaminosa, adánica del hombre, que arrastra todos esos deseos pecaminosos, ¿verdad? Que traen como consecuencia tantas cosas. Pero fíjense lo que dice aquí en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga bien, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas, señores. Estamos viviendo en un mundo hoy en día, Margarita, donde todo se está cuestionando. Donde estamos nadando, no solamente los cristianos principalmente, lógicamente, pero hay gente que aún no sean cristianas, han despertado a una verdad de decir, ven acá, pero a mí me han cambiado todos los valores y los principios que teníamos cuando yo crecí. ¿Me entiendes? Entonces se nos ha envuelto en valga la redundancia, en una envoltura que se llama cultura y nos la venden como cultura, no, porque eso es cultural. A los niños hay que enseñarle eso, que en el caso de nosotros dominicanos, cada quien en su país lo extrapolará, ¿verdad?, a su cultura y a sus costumbres, pero el carnaval, sobre todo en los países de trasfondos cristianos, nos lo venden como que eso es folclore, como que eso es cultura, como que eso es arte, como que eso es una expresión de artística, y ciertamente puede haber ahí expresiones artísticas, pero lo que sí sabemos que sí hay, porque vamos a ver una cosa, yo puedo saber, claro, que ahí hay expresión artística, pero ¿cuál es el precio a pagar por esa expresión artística que me están metiendo dentro de ese arte? Trasfondos espirituales y culturales, señores, que van a manchar mi alma, que van a dañar mi alma, que van a dañar a mis hijos, que van a dañar a mi descendencia, que están dañando, señores, todo en el entorno natural, pero también espiritual. Y yo no me quiero salir del tema para llevar un esquema, porque quiero llevar el hilo claro, podemos ir mencionando, pero llevar el hilo para llegar hasta ahí, señores, todo lo que trae el carnaval, porque muchos pensarán, no, porque ellas son cristianas, por eso están hablando en contra del carnaval. No, señores, que estamos trayéndoles desde la historia qué es lo que significa el carnaval, qué es lo que significa, que no es una cuestión que se lo han inventado los cristianos, es una cuestión que viene desde hace 5,000 años antes de Cristo y que luego en la era cristiana quiso mezclarse para conciliar o para como llevar de que la fiesta en paz entre cristianos y paganos. ¿Entienden? Entonces fíjense aquí, carnaval significa carne a Baal. Y se puede pensar que es una tradición o forma parte de nuestra supuesta cultura que merece ser protegida y difundida, pero no es así, señores. Eso cuesta creerlo. Así que tenemos que salir del engaño y de las tradiciones de hombres que Dios aborrece, como dice aquí en Colosenses 2:8, que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y todos sabemos que la verdad es absoluta y la verdad se llama Jesucristo y dejó una palabra de vida en la Biblia, que es nuestro manual de vida. Entonces fíjense algo, seguimos
seguimos en nuestro recorrido por la historia, Margarita. ¿Qué significa carnaval? Para la religión significa dejar la carne literal, o sea, no comer carne durante esa época de 40 días que le llaman cuaresma. Eso significa, o sea, está todo como ahí ligado después que vienen de unas prácticas pecaminosas, como tú decías, que esa persona, ese familiar, después que se enlodó, dice, mira, yo estoy 48 horas fuera de la gracia de Dios, dicen ellos, ¿verdad? Ahora me voy a explicar. Ahora sí, y ahora todo, le di suelta, hicimos de todo, orgía, de todo, bebimos, fiesta por aquí, fiesta por allí, nos desenfrenamos, ahora nos vamos a recoger y vamos a hacer sacrificios para entonces volver al punto. Eso es facto. Exactamente. Y eso se hace cada año, señores, y no es que haya arrepentimiento. No es que eso es una tradición, es un ritual. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de quién, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos de quién, señores, del mundo. Eso viene de hace 5,000 años. Estamos hablando, señores, si sumamos eso, son casi lo que lleva, son 7,000 años que estamos hablando de que esas tradiciones vienen celebrándose. Pero dice aquí también, o sea que tenemos tres significados. Cuando usted se mete a Google, porque muchos dirán, no, pero yo me metí a Google y carnaval lo que significa es que celebran la fertilidad de la tierra y la renovación de la naturaleza al finalizar el invierno. Así lo pinta Google desde el punto de vista secular, pero desde el punto de vista bíblico y espiritual, estamos sacrificando carne a Baal, a un dios falso, o sea que le estamos siendo infieles a nuestro Dios, estamos adulterando, si fuera así, con otros dioses. Y dirán, ay hombre, eso es religión, eso es tradición, eso es costumbre, eso no pasa de ahí. Vamos a ver cómo eso realmente se queda ahí o pasa a mayores cosas. Vamos a ver eso, Margarita, porque miren, el carnaval tiene varias características que incluyen algunas disfraces y máscaras, como ya dijimos, que se ponían máscaras y las familias daban rienda suelta y hacían orgías entre familia y cosas, señores, entre grupos grandes, pequeños y de toda índole. Desfiles y procesiones, que todos vemos como hay desfiles y procesiones en los carnavales. Esos son una... Y sacrificio a un humano hay en esas cosas. Sí, porque eso es sí. eso viene del mismo infierno. O sea, no, ellos no lo hacen públicamente. Ellos no lo hacen públicamente, sino que lo disfrazan como colorido, como que eso es cultural. Pero de trasfondo, ahí hay personas. Muy posiblemente sí han habido sacrificios, claro, exactamente, Margarita. Así mismo, entonces fíjense ustedes cómo hay disfraces y máscaras, desfiles y procesiones, que eso lo vemos hoy en día. Hay un desfile, pero hay una procesión con una deidad, con una imagen de una deidad X, que si nosotros lo extrapolamos a nuestros pueblos aquí latinoamericanos, por ejemplo, vemos cómo en cada provincia o en cada municipio, distrito municipal, celebran a la par las fiestas patronales. Y en cada fiesta patronal, Margarita, hay un patrón, el santo fulano o santa fulanita. Y con la imagen de ese patrón, van haciendo una procesión, desfilando, cantándole cánticos y cosas así a ese patrón. A ese patrón que, dicho sea de paso, cuando usted lo ve y lo busca por la Biblia o le busca el trasfondo bíblico, se está adorando a esa deidad, una deidad que no es Dios, que como dice la Biblia en Salmo 115, están hechos de manos de hombre, no ven, no oyen, no hablan, no caminan, pero sin embargo el hombre le rinde pleitesía, ¿verdad que sí? Entonces van con ese patrón. Entonces hay desfiles y procesiones. Hablamos ya, primera característica, que hay disfraces y máscaras. Segunda característica, hay desfiles y procesiones. Tercera característica, hay bailes y música, ¿verdad? Y cuarta característica, hay concursos y juegos. Entonces, fíjense, con respecto a los disfraces y máscaras, Margarita, usar disfraces y máscaras durante el carnaval podía simbolizar la capacidad de transformación y renovación. ¿Transformarse en qué? En lo que
tú tal vez no podías transformarte a vista de todos los hombres, porque tal vez tú tenías un deseo pecaminoso de hacer algo y tú a simple vista no lo podías hacer porque te iban a juzgar, te iban a condenar. Entonces esa persona decía, bueno, yo voy a aprovechar el carnaval, me voy a disfrazar y nadie va a saber que fui yo que hice esto o aquello. O sea, que era como luz verde para pecar, para embarrarse en el lodo, para pecar, para alejarse de Dios. Eso era luz verde. Y fíjate algo, Margarita, podía simbolizar la capacidad de transformación y renovación. Además, se creía que ocultar la identidad detrás de las máscaras permitía a las personas, oye bien, liberarse de las restricciones sociales y participar en comportamientos que de otra manera podrían ser inaceptables. O sea que se aprovechaba esa luz verde que le daban a la gente, mira, te puedes disfrazar, enmascárate, nadie va a reconocer tu identidad. Y ahí la gente dice, pues como yo estoy disfrazada, puedo hacer esto, esto y esto, que de una manera normal o visible no pudiera ser sin ser juzgada. Entonces fíjense cómo el enemigo, sabemos todos y los cristianos conocemos que el único enemigo que tenemos, que tiene la humanidad, se llama Satanás. Y Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, se viste de ángel de luz. Él no viene con los cuernos o cachos afuera como lo pintan muchas veces, sino que él viene muy bonito, muy lindo, muy sutil, a pintarte cosas, a traértelo envuelto de cultura, de arte, te lo trae envuelto de música, de bailes, de concursos, de juegos, y te infiltra comportamientos pecaminosos, te infiltra incluso, señores, transferencias de espíritus que hay ahí, porque se mueven, dicho sea de paso, como Margarita mencionó al principio, espíritus, y eso lo vamos a ver. ¿Por qué espíritu? Porque inmediatamente una persona le da rienda suelta a su carne, señores, si la Biblia lo dice, le está abriendo una puerta al enemigo. O sea, si no me entienden lo que es el enemigo, a Satanás, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, le está abriendo una puerta. Cuando Satanás, el reino de las tinieblas, señores, al igual que el reino de Cristo, es muy ordenado. En el ámbito espiritual, eso es como en el ejército, aún más ordenado. Ellos se rigen, hay legalidades, ¿verdad? Entonces, cuando una persona le abre esa puerta, porque está practicando un pecado abiertamente, con consentimiento legal, entonces espíritus y demonios entran a las personas y ya no tanto influenciarlo, hasta lo poseen. Entonces vamos a seguir. Dice, ¿qué más? Disfraces y máscara. Los disfraces en el carnaval simbolizan la libertad, oye bien, la creatividad y la transgresión de las normas sociales establecidas. La transgresión de las normas sociales establecidas. Y me viene a la mente, Margarita, por ejemplo, en el carnaval nuestro, los famosos diablos cojuelos, cómo ellos se disfrazan de diablos, se ponen una careta, parece como si fuera un toro, un demonio, con cachos y todo, ¿verdad? Y ellos con vejiga comienzan a darle vejigazo a la gente. Están transgrediendo porque están agrediendo a la gente. ¿Me entiendes? Y eso se ve como normal. Eso se ve como normal y la gente lo coge hasta como un juego y comienza a correr. Entonces, fíjense ustedes, los disfraces simbolizan libertad, creatividad y transgresión de las normas sociales establecidas. Al vestirse con disfraces, las personas pueden temporalmente liberarse de sus identidades cotidianas y explorar diferentes roles y expresiones. Y eso es peligroso, señores. Muy peligroso, señores. Gente que tiene deseos de muchísimas cosas que el alma le dicta, su viejo hombre, su naturaleza caída y pecaminosa, le dice, vístete de esto y vas a pasar como si nada. O sea, ¿me entiendes? Y le dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Entonces, fíjense aquí, dicen, al vestirse con disfraces, las personas pueden temporalmente liberarse de sus identidades cotidianas y explorar diferentes roles y expresiones. Los disfraces también pueden servir como forma de ocultar la identidad para hacer sus fechorías, permitiendo a las personas participar en actividades y comportamientos que podrían considerarse inapropiados en otras circunstancias, ¿verdad? Además, los disfraces en el carnaval a menudo están vinculados a la tradición de las máscaras, que tienen raíces antiguas en rituales de diversas culturas.
¿Qué pasa con las máscaras? Que permiten a quienes las usan adoptar identidades temporales y participar, señores, ¿en qué? En la celebración de una manera más libre y sin inhibiciones. La gente disfrazada así se emborracha, se droga, mucho, hace cosas porque nadie dice, bueno, nadie me va a identificar porque yo estoy, mi identidad está cubierta, tapada, o sea que yo soy libre para hacer lo que yo quiera sin ser juzgado y condenado por nadie. Entonces, en el caso de los desfiles y procesiones, Margarita, los desfiles durante el carnaval a menudo presentaban figuras y carros alegóricos que representaban la fertilidad y la abundancia. Oye bien, así como la lucha entre el invierno y la primavera. Estas procesiones podían incluir representaciones de dioses y dioses asociados con la fertilidad y la agricultura. O sea, dioses. Cuando usted ve que están llevando una deidad cargada, esos son dioses. Dioses que están compitiendo por el puesto que le toca al único Dios que hay, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el creador tuyo y mío. Amigo que nos escucha, el creador tuyo y mío, el único Dios. Y cuando están llevando procesiones en desfile, cantándole cánticos y haciéndole reverencia, le están quitando el puesto a Dios. Y eso es lo más grave que podemos hacer. Porque quitarle el puesto a Dios en mi vida, señores, es alejarme de Dios, es decirle no a Dios, es voltearme, es volver al vómito, es decirle yo no quiero nada contigo. ¿Me entiendes? Y es muy grave. Entonces, si no somos de Dios, ¿de quiénes somos, Margarita? En la palabra no hay grises, tonos. Exacto, en la palabra no hay tonos grises. O somos blancos, somos negros. O somos de Cristo, somos del diablo. Así de fácil, así de simple. O somos de Cristo o somos del diablo. Amén. No sé si vas a decir algo, Margarita. En Éxodo 20, creo que dice que Dios no prohíbe que tengamos dioses ajenos. Y en esta fiesta, sí, nos lo prohíbe. Paganas, siempre hay una veneración a un Dios, sea la Virgen de la Altagracia, sea a Belcebú, a quien sea. Y cuando hay un pueblo que venera un Dios ajeno, que no sea Dios, eso contrae maldición y trae demonios. O sea, los demonios se ponen de acuerdo para tomar posesión de ese lugar. Cuando veneramos un Dios ajeno, sea quien sea, que usted adore. Entonces vemos que estas paganas eran dedicadas a un Dios. O sea, dedicaban esta fiesta a un Dios para entregarle la cosecha del año, para entregarle la ciudad. Eso es lo que dice, lo que investigamos, ¿verdad que sí? Entonces, a través de eso viene maldición y viene muerte a esa nación o a ese lugar. Podemos ver bíblicamente en Segunda de Reyes, donde el rey Ocasías es un rey de Israel que enfermó, dice la palabra, y él consultó a Baal, dice, a Baal Zebú consultó, y el Señor se enojó con él y lo mató, lo hirió. Entonces, cuando nosotros veneramos otro Dios que no es el Dios que creó los cielos y la tierra, amén, dándole lugar en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, viene muerte. O sea, viene muerte, viene sequía a nuestra tierra. Mira, Walkiria, yo tengo un ejemplo vivo. Por ejemplo, allá en Bonao hay un paraje que se llama Arroyo Toro. Y yo me quedé impactada cuando me dijeron esto. Allá, desde que yo nací, yo soy de allá, o sea, mi familia es de ese sector. Y me dijeron que desde que yo tengo uso de razón, celebran las patronales, que se las celebran a la Virgen de la Altagracia, un novenario le hacen. Comienzan en el 1 de enero hasta el 21 de enero. Y me dicen que ya no lo hacen, que llegó un sacerdote de la Iglesia Católica, abrió los ojos, porque los jóvenes estaban matando, todos los años se mataban 5 y 6 jóvenes en ese campo, y muchas desgracias sucedían, muchas cosas feas. Y en esas fiestas patronales mataban gente, había mucho desorden, mucha delincuencia, mucha droga, y ese campo pequeñito.
Y iba a decir pastor, que Dios lo guarde, ese sacerdote, y que Dios lo convierta y que siga revelándole su palabra. Y que venga el arrepentimiento y venga el conocimiento de Cristo. Lo declaramos para Cristo. Él se levantó en este paraje y dije, no, eso hay que abolir eso, porque eso es lo que está trayendo maldición y muerte a este sector. Amén. Y él dijo que no lo iban a hacer. Y los comerciantes de ese alrededor, porque eran también, aunque ellos vendían mucho, pero por el desorden eran afectados, dijeron que no, que eso tenían que quitarlo, porque venían muchos delincuentes de todos lugares, de todos los rincones. Imagínate que había delincuentes en ese sector y de los otros barrios, de los otros rincones, se añadían más delincuentes con mañas diferentes, porque los espíritus vienen, todo viene a través de instrucción. Entonces a mí me asombró mucho yo escuchar eso. Incluso yo llamé a una persona hoy mismo de allá, Nelly, Dios te bendiga, ella está con nosotros ahí, siempre se conecta con nosotros. Nelly, Dios te bendiga, muchas gracias por siempre conectarte con nosotros, así que gracias por la información. Y yo le pregunté a ella que quién fue que tomó la iniciativa de quitar las patronales de ese lugar, que si fue la iglesia evangélica que se levantó, no sé. Ella me dijo, no, llegó aquí un sacerdote, que ese hombre habla palabra de Dios, él ni parece, me dice, él ni parece que es sacerdote, porque él predica como un cristiano, me dijo ella. Y se levantó y dijo que no, que eso había que abolirlo, porque eso es lo que estaba trayendo maldición y muerte a esta tierra, o sea, a este campo. Y eso lo quitaron. O sea, nosotros tenemos que si algo funciona en un lugar, nosotros investigar qué le funcionó. Amén, y si esa Margarita, si esa persona se levantó y pudo, digo yo, wow, esa persona, aunque quizás decimos, pues no está en una religión, no está como en la verdad, uno dice, ¿verdad? Uno juzga. Pero él hizo algo que fue espiritual y solamente espiritualmente se pudo quitar. Claro, el quien no es contra nosotros, con nosotros es, dijo Jesús. Así que aplaudimos esa acción, Margarita, porque así como tú dices, nos dice Jefferson ya que tenemos que cerrar, señores, pero así como tú dices, nosotros sin querer, o sea, en la ignorancia, porque dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la ignorancia se le está entregando al mismo diablo, el Señor lo reprenda, los territorios. Donde quiera que se celebre un carnaval, se le está entregando a ese patrón, a esa deidad, al mismo diablo, a Satanás, se le está entregando ese territorio. Señor, ustedes sabían eso, y por eso es que hay muertes, por eso es que ustedes ven jóvenes perdidos en vicios, en drogas, en cosas aberrantes, porque se le está entregando el territorio no a Dios que nos creó, sino al diablo. El Señor lo reprenda. Pero miren, nosotros ya no tenemos tiempo para seguir, el tema está súper bueno y con Dios delante queremos el próximo viernes seguir hablando de esto. Como le decíamos al principio, no tenemos ninguna prisa, vamos a ir al pasito, trayéndoles a colación todos los elementos que componen el carnaval y cómo todo esto vemos a la luz de la palabra que no trae nada bueno, señores, no trae nada bueno, al contrario, trae maldición a las vidas, trae sucio espiritual a las vidas, ensucia las almas, ¿verdad? Vamos a hablar en próximo programa de cuáles son las consecuencias naturales, pero también espirituales de la celebración de los carnavales. A nivel del entorno, de lo que se ve, qué pasa con los carnavales, pero a nivel espiritual, de lo que no se ve, que luego se manifiesta, qué pasa con los carnavales, cómo influencia a las vidas de manera negativa. Así que le invitamos a ustedes a seguir con nosotros el próximo viernes a las 7 de la noche por nuestra cuenta de YouTube y Facebook, y a ver en retransmisión tanto por Telebendición, canal 202 de Telecasa en Bonao, como por Radio Bonao Bendición en los 800 AM del dial en Bonao y toda la región del Cibao, el programa Despertando a la Verdad. Por radio salimos a las 6 de la tarde y por televisión salimos a las 9 de la noche. En directo y en vivo por YouTube y Facebook salimos a las 7. Así que todos los viernes esperamos que conecten con nosotros y si ustedes se animan
y pueden ir también investigando y luego el viernes que viene traernos y retroalimentarnos vía chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo puede afectar la celebración del carnaval a las vidas de no solamente los que participan en ese carnaval, sino a nivel de toda la ciudad o la provincia o la nación inclusive, donde se esté celebrando ese carnaval? Sin más preámbulos, señores, nosotros les dejamos un abrazo grande, un fuerte abrazo, Margarita. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos aquellos que conectaron con nosotros. Adelante, Margarita. Amén. Y así le hacemos un llamado al pueblo de Dios. Yo sé que muchos hijos de Dios nos están mirando para que nos pongamos en oración, porque es algo espiritual, no solamente que nosotros hablemos, que eso se va a erradicar, sino que nos levantemos como un pueblo unido en contra de estos espíritus, de estas potestades que están en contra de nuestras bendiciones en nuestra ciudad. De principados, sí. Que eso es un principado que es colocado en los aires, y eso tenemos que estar unidos para poder derribar eso, que no solamente hablar, sino guerrear en el mundo espiritual. Tomar las armas. Amén. Un pueblo amén, unido, en el nombre de Jesús. Podemos hacerlo. Así que le invitamos y le soltamos que nos unamos en oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que también haya un despertar, un movimiento de concientizar al pueblo. ¿Qué significa esto? Y que no participemos de esto. O sea, no le demos el visto bueno a esto, sino que digamos no al carnaval. Tenemos que levantarnos y hacer campaña contra el carnaval. Aleluya. Hablado y en oración. En el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga a todos y muchas gracias por estar ahí con nosotros. Así que el próximo viernes vamos a seguir y vamos a buscar qué opina la palabra de Dios en contra del carnaval. O sea, conforme a la palabra, vamos a ver qué opina la palabra de Dios del carnaval. Y ahí, conforme a la palabra, vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, Margarita. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde aquí, desde Bonao. Te lo mando a Canadá y a todas aquellas personas que nos estén mirando. Amén. Donde quiera que estén. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo. Amén. Bye. Más que religión, más que una canción, tú eres la verdad que me da vida. Más que emoción en mi corazón, tú eres el camino que yo quiero andar. Es tan sencillo así,